Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero, como siempre, desplegados en titulares. En Noticia Colombia. Jornada de multitudinarias movilizaciones en las principales ciudades del país, en apoyo a la reforma del gobierno del presidente Petro. Según la policía, transcurrieron en completa calma y alegría. Sucede en el marco de denuncia de un golpe blando en contra del Ejecutivo desde la Fiscalía y la Procuraduría. Les presentamos esta radiografía y la analizamos en minutos. En Noticia México. Comienza la carrera para escoger candidatos y candidatas a la presidencia del país para 2024. Con la renuncia de Marcelo Ebrard al Ministerio de Exteriores, Morena, partido de gobierno, suma 4 aspirantes. En tanto, desde la derecha, el panorama no está tan claro. Vamos a ver. En Noticia Bolivia, por los delitos de incitación al racismo, ultraje a los símbolos nacionales. Fue condenado a 2 años de cárcel el expresidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, una figura política de la extrema derecha golpista, que entre sus acciones llamó trapo a la huipala y bestias humanas a los pueblos indígenas. Analizamos sus implicaciones. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, multitudinarias movilizaciones se vieron en las calles, no solo de principales ciudades del país, también en más de 200 municipios de Colombia, donde sectores de trabajadores, sindicatos, organizaciones sociales y estudiantes se manifestaron en respaldo no solo al gobierno del presidente Petro, sino a la reforma propuesta por su gobierno, reforma a la salud, la pensional, por ejemplo, la laboral, que es tan importante, y la tributaria. Vamos a verlo. Sectores sociales expresan su respaldo y sentir frente a una estrategia de golpe blando de las élites y la oposición que pretende desestabilizar al gobierno del presidente Gustavo Petro. Votamos por el cambio, votamos por Gustavo Petro. El gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez emerge en el gran estallido social, en el movimiento social y popular que ha luchado durante muchos años y es una voz clara de protesta al autoritarismo, al neoliberalismo y al fascismo que quiere reimponerse en América Latina y en Colombia quieren dar un golpe de Estado, blando o duro, pero golpe de Estado. Por eso en las calles defendemos el gobierno de Gustavo Petro, defendemos a Gustavo Petro como el presidente que el pueblo ha elegido en un escenario de transformación. La sociedad denuncia los intereses de sectores elitistas que impulsan acciones de ataque y persecución. El fiscal Barbosa, en lugar de cumplir sus funciones de investigar, lo que ha hecho es convertirse en el jefe de la oposición en Colombia, está interviniendo indebidamente política y ha llamado a las Fuerzas Armadas a desobedecerle al presidente. Eso se llama sedición y tiene que ser investigado y tiene que salir del cargo. Lo mismo la procuradora, que se han dedicado a perseguir a la bancada del pacto histórico, y nosotros y nosotras, el pueblo colombiano, desaprobamos completamente ese atentado contra la democracia. En las calles se sumaron las voces de excombatientes, quienes respaldan las iniciativas de diálogo con los grupos armados para alcanzar la paz. Porque es la mejor salida para el país, porque además es un compromiso de Estado que se firmó en 2016 con el acuerdo que nosotros y nosotras firmamos, pero además porque estos 6 años de dificultades de implementación lo que han evidenciado es que es la única alternativa para lograr esa transformación territorial en todo el país y que las comunidades realmente se van beneficiadas y puedan sentir al fin que tienen un día de paz en sus vidas. Los jóvenes, con su particular alegría, imprimiéndole música a sus pasos, también se movilizaron para respaldar las reformas. Necesitamos la reforma de la salud
porque debemos dejar de esperar que la salud solamente le llegue a las personas que tienen recursos económicos. Necesitamos condiciones laborales dignas, sueldos dignos, que se nos reconozcan todas las jornadas de trabajo, todas las horas extras y todos los dominicales. Finalmente necesitamos una pensión, porque las personas ya decimos que no pensamos algún día pensionarnos por cómo está el sistema, y necesitamos creer en un gobierno, creer en lo que hemos elegido hace casi un año. Finalmente, la movilización de Bogotá llegó hasta inmediaciones de la Plaza de Bolívar, donde el pueblo escuchó al jefe de Estado. Hay personas que aún no han leído lo que significa la decisión popular en las mesas electorales del año pasado. Creen que fue simplemente una moda, una fiebre pasajera, un delirio que ya pasó y que dejó a un presidente abandonado en su palacio presidencial. Pues hoy lo decimos con toda claridad, no fue así. El pueblo que eligió al presidente sigue con el presidente, y tanto el pueblo como el presidente quieren volver realidad el programa de gobierno por el cual el pueblo votó. El presidente hizo énfasis en que el Congreso no puede hacer oídos sordos y desconocer la exigencia del pueblo expresado en las calles. Teníamos el informe de nuestro corresponsal permanente en Bogotá, Hernán Tovar, con quien seguimos conversando. Hernán, buenas noches. Ahora desde nuestra sede de la corresponsalía para preguntarte, ¿cómo finaliza esta jornada en Colombia? Tatiana, muy buenas noches y buenas noches a todos los televidentes. Según las autoridades, en completa normalidad, no hubo ningún hecho que lamentar, ningún disturbio. Pero es que también los manifestantes hicieron gala en esta oportunidad de la creatividad para expresarse a favor de las reformas que estaba proponiendo este gobierno. Incluso vimos algunos músicos que se unieron a las movilizaciones el día de hoy, exigiendo que la democracia se defiende en las calles y que más de 11 millones de colombianos que votaron hace ya prácticamente un año por esta alternativa nueva de gobierno, pues van a hacer respetar su voto. Están en contra precisamente esos sectores de la oposición de derecha que quieren desestabilizar el país. Critican fuertemente a los sectores de los políticos tradicionales que no quieren dejar avanzar las reformas. Y precisamente, como lo veíamos en el informe, la juventud se ha empoderado de esas alternativas de cambio político, social y económico, y hoy las están expresando en las calles. Las comunidades campesinas también se hicieron presentes, precisamente apoyando la reforma rural integral que se viene implementando en Colombia. El sector, como lo vimos en el informe de los firmantes de paz, también respaldan pues esos nuevos diálogos e impulsan lo que se dejó firmado en los acuerdos de La Habana. Una multitudinaria movilización, Tatiana, que da cuenta pues de que el pueblo colombiano requiere unos cambios urgentes y prontos, y que el Congreso colombiano debe hacer caso de lo que está exigiendo el pueblo, porque, como nos decían en las calles de Bogotá, pues una movilización que se dio en diversas ciudades y municipios de Colombia, pues lo que pretende es respaldar este gobierno y que el Congreso también haga su trabajo y apruebe las reformas que le van a beneficiar al mismo pueblo. Así también lo exigió el presidente de los colombianos en inmediaciones de la Plaza de Bolívar, hasta donde llegó la concentración, por lo menos en Bogotá, aquí desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar. Allí entonces lo sucedido durante la jornada. Hernán, gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana.
Vamos a entrar con toda esta información al análisis. Para ello nos acompaña Isabel Cristina Zuleta, es activista social, es senadora de la República por el Pacto Histórico, nos acompaña desde Bogotá. Senadora, bienvenida. Muy buenas noches, ¿cómo está? Senadora, ¿usted me escucha? Buenas noches. Sí, yo le escucho. Bien, ya. ¿Escucha? En este momento ya también nosotros la escuchamos. Muy buenas noches, ¿cómo está? Bienvenida. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. A usted muchas gracias. Senadora, en Colombia no se está acostumbrado a que una multitud en distintas partes del país, no solamente en las principales ciudades, sino en esa llamada Colombia profunda, la gente, la ciudadanía, el pueblo salga a acompañar a un gobierno, sino todo lo contrario, que salga a protestar en contra de ese gobierno. Hoy hemos visto todo lo distinto. ¿Qué está pasando en Colombia versus lo que se pretende instalar desde medios de comunicación y desde la derecha? Bueno, nosotros realmente es un hecho sin antecedentes. Para la ciudadanía es muy extraño, incluso para las comunidades organizadas de base, para los que estamos luchando hace tantos años, es muy extraño salir a luchar a favor, salir a defender, porque hemos estado acostumbrados tristemente a salir a las calles por los atropellos que hemos vivido, por los gobiernos que han estado atropellando a la ciudadanía en el campo colombiano y también en las ciudades. Por lo tanto, es un hecho histórico. Realmente las movilizaciones de hoy fueron maravillosas. Nosotros estuvimos muy al pendiente de los territorios rurales y urbanos, estuvimos aquí marchando en la ciudad de Bogotá, pero también pendientes de las decisiones que se están tomando en el Congreso de la República. La ciudadanía se está dando cuenta de que si no estamos juntos y juntas, no vamos a poder sacar este proyecto adelante. El Congreso de la República no tenemos mayorías, tenemos una minoría, específicamente en el Senado somos 20 senadores y senadores, contamos con el apoyo de la bancada de comunes, contamos con el apoyo de la bancada de la circunscripción especial indígena, pero no contamos con el resto de los votos. Por lo tanto, de esos 108 hay que conseguirlos, esas mayorías en el Senado hay que conseguirlas proyecto a proyecto, voto a voto, y eso ha sido una dificultad enorme para avanzar en las reformas del cambio, no solamente en las más discutidas, la reforma laboral, la reforma pensional y la reforma a la salud, sino también las de iniciativa propia, las de iniciativa de la bancada que reciben una resistencia precisamente por nuestras apuestas, por lo que queremos hacer en materia social y en materia ambiental, que son nuestras grandes banderas. Pero definitivamente ha sido complejo que entendamos esta nueva lógica, como ustedes lo decían ahorita, de salir a defender. Hoy el pueblo, ¿por qué salió? Porque siente que está nuestro gobierno amenazado. Si no estuviésemos en esta amenaza, no hubiésemos salido. Hoy se sintió con toda contundencia la amenaza, porque el golpe blando está avanzando, porque aquí ha estado en el Congreso de la República el señor fiscal amenazándonos directamente a los congresistas, diciéndonos que por ninguna razón va a dejar pasar ciertos proyectos de ley, sobre todo los relacionados con la justicia, pero se ha referido a todos, invita a la Fiscalía General de la Nación, a las bancadas, no a la nuestra, no a la del Pacto Histórico, pero invitó a la bancada del Centro Democrático, a la de Cambio Radical, a la del Partido Conservador, a los partidos tradicionales, y a nosotros no. Evidentemente el señor fiscal está actuando en política, hoy no tenemos ninguna garantía en materia judicial en Colombia, estamos siendo perseguidos, nuestra bancada está siendo perseguida y pues lo que tenemos que hacer es buscar el apoyo de la ciudadanía en las calles. Con respecto a esta postura del fiscal, senadora, usted bien lo dice, el fiscal está actuando como un actor político opositor desde la extrema derecha, desde el uribismo. ¿Qué hacer desde la misma institucionalidad cuando un funcionario, además de sus características, actúa de esta manera? ¿Qué hacer? Porque es realmente sorprendente al punto que ha llegado el fiscal general de Colombia. Bueno, nosotros estamos acudiendo a las vías institucionales como nos corresponde. Hemos radicado varias denuncias en la Comisión de Cámara de Representantes, que es la comisión que tiene la potestad de hacer el análisis y las investigaciones necesarias, porque nosotros en el Senado seríamos la segunda instancia de esa comisión.
de acusaciones. Entonces, estamos esperando poder tramitarlo. Es muy complejo, por lo que decía ahorita, pues porque no tenemos la mayoría, ni en plenarias, ni en esas comisiones tan delicadas y complejas. Esa misma comisión también tiene la potestad de investigar al señor presidente y por lo tanto es una comisión que ha adquirido cada vez más una relevancia estratégica para nuestro país. Esa comisión hoy tiene una presión grandísima porque así como ha recibido nuestras denuncias del señor fiscal, las irregularidades que ha cometido, no solamente su participación en política, sino cómo no avanzan las investigaciones. Y yo lo he dicho con toda claridad estos días, ¿cómo es posible que del proceso de justicia y paz tengamos más de 12.900 compulsas de copia, tanto de las sentencias como de las audiencias? Esto es aterrador para las víctimas y no se haya avanzado en absolutamente nada con esas compulsas de copias de lo que es el proceso de justicia y paz, que es el proceso con el paramilitarismo colombiano. Entonces hoy estamos diciendo, no tenemos fiscalía, no tenemos garantías, pero lo cierto es que esa comisión que puede investigar al señor fiscal también puede investigar al señor presidente y pues la derecha ha hecho también esa tarea de denunciarnos al señor presidente. Por eso el país está en riesgo, nuestra democracia está en riesgo, porque tenemos una situación realmente muy compleja y por eso agradecer el apoyo internacional que medios como el de ustedes nos están dando, todo el respaldo internacional que hemos recibido. Hay intelectuales de izquierda, progresistas, académicos de distintas partes del mundo que han denunciado al mundo lo que avanza en Colombia, dicho de esta manera como un golpe blando. Así que esta es una información que sin duda también está recibiéndose con mucha preocupación desde fuera de Colombia. Sin embargo, hacia adentro, senadora, los medios de comunicación solamente reflejan los inconvenientes, los problemas, en este caso, en esta coyuntura de esta jornada de movilización. Un hecho que debía pasar por una vía legal ordinaria de trámite, que es un lío entre dos ya exfuncionarios del gobierno, pero se ha armado tremendo escándalo con respecto a ello. Ese es un escenario también muy complejo. ¿Qué lección queda de esto que se está viviendo con respecto a eso? Blando tiene una estrategia mediática contundente. Parte de ello es la irresponsabilidad de los medios de comunicación en Colombia, quienes han emitido no solo noticias falsas, como lo hemos denunciado, han emitido noticias que tergiversan la realidad. Y esto es muy peligroso en Colombia. Nosotros hemos estado realmente diciéndole a los medios de comunicación que asuman esa responsabilidad con la veracidad de la información que emiten, el momento en el que la emiten y la manera como tergiversan y posicionan esta situación lamentable de una interceptación ilegal que se da en contra de personas humildes, que son la niñera y otra persona que acompañaba a la exsecretaria del señor presidente en su familia, atendiendo a su familia. Pues es una situación realmente lamentable, que nosotros la repudiamos y que estamos exigiendo las investigaciones, pero que es la misma fiscalía la que tiene que darnos respuestas y nos hacen responsables al gobierno, nos hacen responsables a nosotros, a los que hemos querido el cambio, cuando esto ha venido sucediendo en muchos gobiernos atrás, y el que tiene la batuta sobre la investigación en Colombia, sobre los organismos de inteligencia, el que puede ordenar esas investigaciones es un fiscal. Y ese fiscal, por el contrario, quiso en una escucha ilegal extenderla, porque el investigador le dijo claramente que estas personas no hacían parte de ese grupo armado ilegal, por medio del cual falsamente se había entregado sus números de teléfono para esa escucha ilegal. Esto es repudiable, pero de ninguna manera es comparable con lo que hemos vivido en Colombia. Y entonces aquí el mismo responsable, que es el señor fiscal, sale a decirle a la opinión pública: volvieron las escuchas, y hace apenas escasos meses se denunció un concierto para delinquir al interior de la misma fiscalía, con escuchas y con fiscales que estaban aliados allá con grupos criminales, escuchando gente porque sí, porque les interesaba escucharla. De eso sí no se habla y no nos ha dado claridad el señor fiscal general de la Nación. Pero además, en los gobiernos pasados, hay que recordar que en el gobierno de Duque se hicieron denuncias sobre este tipo de irregularidades contundentes, en el gobierno de Santos, en el gobierno del señor Álvaro Uribe. Nosotros hemos denunciado como defensores de derechos humanos estas escuchas, pero por miles de personas. El sujeto pasivo del que hoy estamos hablando son dos personas.
y la magnitud del escándalo que hicieron no lo hicieron cuando los defensores a derechos humanos nos estaban escuchando, cuando los jueces y magistrados nos estaban escuchando, miles de personas escuchadas de manera ilegal. Entonces la dimensión que dan los medios de comunicación sin lugar a dudas es sesgada, tergiversada y lo único que pretenden es atacar el nombre del presidente, el nombre de nuestro gobierno y también el nombre de la bancada. Nosotros como bancada nos hemos sentido aterrados. Hace muy poco acaba de suceder una situación completamente irregular y la hemos denunciado. Nosotros supimos que nos estaban escuchando nuestras reuniones de bancada y se transmiten como si no pasara nada por la revista Semana. Nuestros discursos al interior, nuestras deliberaciones internas como bancada. No nos podemos reunir, nos sentimos perseguidos. Cada vez que nos reunimos, entonces nos sacan lo que decimos al interior de la bancada en esta revista. Como si eso fuera poco, el chat de nuestra bancada de la semana, sin que se le ocurra siquiera que en este país hay derecho a la intimidad. Nosotros tenemos derecho a reunirnos, necesitamos reunirnos y prácticamente es imposible. Pero esto es también parte de esta estrategia para decir, mire lo que hablan. Pues, ¿qué vamos a tener que hablar? La manera como vamos a enfrentar esta situación en el Congreso, nuestras discusiones internas, por supuesto, que tenemos diferencias también en nuestra bancada, pero esa parte de una estrategia en la que se está sintiendo la persecución de la Procuraduría también es una situación muy dura, no solo para la bancada, sino para nuestro gobierno. Tenemos en este momento seguimiento a nuestro gobierno, no podemos dar un paso, porque cada paso que damos entonces es la Procuraduría encima. Tenemos no solo la deja avanzar. Este es el escenario, senadora, extremadamente complejo, con las promesas de las reformas con las que el gobierno y además el pacto histórico se conforma, la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional que tiene en este momento. Le quiero preguntar, antes vamos a revisar un informe, pero lo dejo planteado, dificultades porque la coalición con otros movimientos hasta que llegó el presidente, que decían ser muy democráticos y que anhelaban ese cambio, pues hoy en día que vemos que han vuelto a las políticas de la vieja práctica tradicional de Colombia. Así que también quiero preguntarle acerca de esto, ¿qué pasará en ese escenario? En tanto, otro punto en el marco de la coyuntura y es ver qué más sucedió, no solamente en Bogotá, en otras capitales de Colombia, hoy en esta jornada de apoyo al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Vamos a verlo. La llamada toma de Bogotá por las reformas sociales de Gustavo Petro fue multitudinaria. Organizaciones sociales, clase obrera y estudiantes de la capital demostraron que el presidente no está solo. En las ciudades de Cali y Buenaventura, en el departamento Valle del Cauca, sindicatos y movimientos sociales también se mostraron en pie de lucha y con alegría salieron a las calles a defender las reformas laboral, pensional y de salud. En Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, cientos de marchantes llegaron al búnker de la Fiscalía en esa ciudad, donde realizaron un plantón pacífico y culminaron la jornada en el Parque San Nicolás. Hacia la Asociación de Institutores de Antioquia, en el centro de Medellín, se movilizaron los miembros de las centrales obreras y sindicatos que participaron de la movilización en favor del gobierno, mientras la prensa confirmaba lo multitudinaria que fue la marcha en Ibagué, capital de Tolima. Estimaron entre 2.000 y 3.000 asistentes. A lo largo del recorrido, se escucharon arengas en contra del fiscal Francisco Barbosa, el expresidente Álvaro Uribe, algunos medios de comunicación y el Congreso. Con la participación de trabajadores y el magisterio del departamento de Nariño, fue la marcha por las principales calles de la ciudad de Pasto, en respaldo a las reformas del pacto histórico. Cientos de miembros de agremiaciones, como el Sindicato de Trabajadores de la Educadores del Magdalena, EDUMAC, el SENA y diferentes sindicatos de la capital, Santa Marta, también salieron a las calles. En Pereira, capital de Risaralda, la movilización de las centrales obreras salió desde el Parque de la Libertad hasta llegar a la Plaza de Bolívar. Una concentración en el Parque Santander fue el plan en Cúcuta, capital del norte de Santander. Allí realizaron lo que llamaron un estallido cultural por el cambio, con presentaciones artísticas y un mural alusivo a la paz. También con actos culturales, culminó la marcha en el centro de Bucaramanga, departamento de Santander. Asimismo, se movilizó el pueblo del Cauca en la ciudad de Popayán, en apoyo al gobierno, a la democracia y a las reformas sociales.
Sindicatos, centrales obreras y ciudadanos de Riohacha, del departamento de La Guajira, cumplieron con defender las políticas del gobierno. En tanto, al ritmo de rajaleñas, surgió la jornada en Neiva, Huila, en apoyo al plan por un cambio real en el país. Finalmente, en Montería, un nutrido grupo de ciudadanos se tomaron las vías de la zona céntrica de la capital de Córdoba para respaldar las reformas del gobierno. Al final de la jornada, el comandante de la Policía de Colombia ha dicho que fueron más 80 movilizaciones a lo largo y ancho de Colombia en completa calma, tranquilidad y alegría. El panorama importante, senadora, para conocerlo en clave latinoamericana, y la pregunta que quedaba planteada, reformas estructurales en Colombia. Y de hecho hoy el pueblo, la gente, cuando le presentábamos, les pasábamos micrófono, pues de eso hablaban, del acompañamiento a las reformas, pero se viene complejo en el Congreso. ¿Cuál es su análisis de ese escenario? Bueno, realmente, como les decía ahorita, nosotros tenemos una situación muy compleja aquí en el Congreso de la República. Tenemos, por un lado, la expresión de los gremios económicos, unos gremios económicos que ven las reformas como un ataque a esos gremios. A uno todavía le cuesta entender cómo las empresas no sienten vergüenza de la situación que estamos viviendo, cómo nos dicen de frente que no hay posibilidad entonces que se den garantías. Los derechos sindicales aquí todavía no se reconocen. Recordemos que Colombia ha estado por más de 20 años en esos 3 primeros lugares de los países que más violan los derechos sindicales. Ha habido mucha resistencia por parte del empresariado colombiano a conocer esos derechos sindicales, a pesar de las múltiples sentencias, a pesar de las múltiples decisiones judiciales, de los ataques que ha vivido el movimiento sindical en el país. Todavía es un punto de quiebre para nuestra reforma laboral, que es lo mínimo. Es absolutamente necesario que se reconozcan esos derechos de libertad de asociación, de libertad sindical. Por otro lado, tenemos una situación, y es que definitivamente ven que las garantías laborales afectan a los sectores empresariales. Lo que dicen es incluso que van a cerrar empresas. Ya hubo una amenaza de un sector político muy poderoso en el país, que si llegase a pasar la reforma laboral, entonces lo que harían esas empresas es despedir a miles de trabajadores porque no pueden darles esas garantías, y esas garantías son absolutamente mínimas. Entonces la presión que se vive por parte de ese sector político, que específicamente es Cambio Radical, donde se filtró un video donde su principal líder de ese partido político, pues lo que estaba diciendo, invitando a los empresarios, es a despedir masivamente a trabajadores en el caso de que avanzase nuestra reforma laboral. Nuestra reforma laboral no es realmente el sueño que tenemos para Colombia, no, es lo mínimo, lo necesario. ¿Y eso qué es? Que el día sea día y la noche sea noche, que empiece a las 6 de la tarde, por mucho empezamos a ceder a las 7 de la noche, la jornada nocturna, que es un despropósito que no le paguen los dominicales como corresponde a los trabajadores, que es un despropósito que no les paguen lo que corresponde por las horas extras. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo está respaldado por la Organización Internacional del Trabajo, está respaldado por múltiples entidades. El Fondo Monetario Internacional nos ha dado un aval, digamos, de que estas medidas no son desproporcionadas en términos económicos. Sin embargo, aquí los sectores son muy regresivos y nos han impedido, digamos, avanzar en esa propuesta. Hemos avanzado en la reforma a la salud, en un primer debate. Vamos para plenaria de la Cámara de Representantes con una situación bien compleja, también con las bancadas del Partido Conservador, también con otras bancadas que han dicho de frente no van con nosotros en esa reforma a la salud. Allí se está expresando incluso con sectores del Partido Verde que han solicitado el archivo de nuestra propuesta. Esto es realmente lamentable, porque nosotros hemos contado con el Partido Verde. En la mayoría de los casos, lamentablemente, aquí se nota la presión de esas empresas de salud que no quieren verse afectadas, no quieren perder ese capital y que la salud realmente llegue a los ciudadanos. Esa es la presión que se está viviendo en el Congreso de la República por parte de estos grandes capitales relacionados con la salud, relacionados con la pensión. En el Senado, en la Comisión Séptima, ya se avanzó en la radicación de la ponencia para la reforma pensional. Sin embargo, pues hoy no obtuvimos quórum. Es otra forma, es otra estrategia que se tiene aquí en el Congreso de la República, un poco para dilatar
para dilatar los debates, se salen de las plenarias, no hay quórum en cada una de las comisiones, entonces ha sido complejo. Hoy no contamos con quórum en la Comisión Séptima para poder adelantar el primer debate de la reforma pensional. Esto es lo que está pasando. Bueno, y usted nos está entregando con esto noticia, no hubo quórum para el inicio del trámite legislativo de reforma pensional. Todo esto complejo, pero bueno, vemos en las calles una masiva movilización, acompañamiento al gobierno y a la bancada del Pacto Histórico. Senadora, muchísimas gracias por contárnoslo. Muy buenas noches. No, a ustedes por estar pendientes. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, muy buenas noches. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia México, comienza la carrera para escoger candidatos y candidatas a la presidencia del país para 2024. Con la renuncia de Marcelo Ebrard al Ministerio de Exteriores, el partido de gobierno suma 4 aspirantes. En tanto, desde la derecha, el panorama no está tan claro. Vamos a verlo, se los contamos y analizamos al volver en Es Noticia. En Noticia México, el país se prepara para la contienda electoral de 2024. Aunque aún no inicia oficialmente la campaña hacia la presidencia, varios políticos y funcionarios integrantes del partido de gobierno, el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, se alistan para competir por la candidatura presidencial. Vamos a ver el informe de nuestro corresponsal en Ciudad de México, Daniel Rosas. El canciller mexicano Marcelo Ebrard anunció su renuncia para buscar la candidatura del partido oficial Morena a la presidencia de la República. Con el propósito de dedicarme de lleno, con alegría y resolución, a defender el proyecto que encabeza nuestro presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en toda la República Mexicana. La decisión fue avalada por el presidente López Obrador, quien defendió las aspiraciones de él y de otros funcionarios. Ya inició este proceso y a eso se debe lo de la renuncia de Marcelo, y es posible que en estos días los que aspiren pues también presenten sus renuncias. Por parte del partido Morena y sus aliados, además del canciller, buscarán la candidatura el ministro del Interior, Adán Augusto López, la alcaldesa de la capital, Claudia Sheinbaum, el líder del partido en el Senado, Ricardo Monreal, pero también Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo y Manuel Velasco del Partido Verde. Si en el Consejo de Morena se aprueba el que deben de renunciar, pues así tiene que ser. Será este domingo cuando el Consejo Nacional de Morena elija el método por el que habrá de designar a su candidato. Hasta ahora se prevé que sea mediante una encuesta. El próximo domingo tendremos convocatoria de la ruta que habremos de seguir para seleccionar nuestro candidato o candidata a la presidencia de la República. Así que tendrán fechas, tendrán procedimiento, tendrán requisitos y tendrán pues toda la información que se necesita para garantizar un proceso democrático, transparente, con certeza y que nos fortalezca como movimiento. Quien resulte vencedor de este proceso competirá contra el candidato de la coalición formada por los partidos de oposición. Aquí estamos y de inmediato nos vamos hasta Ciudad de México con nuestro corresponsal Daniel Rosas para que nos cuentes más. Daniel, muy buenas noches, de cómo se recibe hasta ahora una de las figuras clave por Morena. Hay que ver sin duda qué pasa, faltan algunos meses, pero él ya
hasta dentro de unos días, canciller Marcelo Ebrard dice que se irá el próximo lunes para iniciar este proceso de pre-campaña. Es una figura clave dentro de este engranaje de Morena. Así que bueno, ¿cómo se recibe esto en el país? Muy buenas noches, adelante. Tatiana, gracias, muy buena noche para todos por allá. Pues efectivamente, esta renuncia de Marcelo Ebrard ha venido a mover completamente el panorama político que se tenía, sobre todo de cara a lo que va a ocurrir, como lo decías, en las precandidaturas del partido oficial. Y es que fue una jugada que algunos expertos han considerado o analistas han considerado como una jugada de ajedrez, en donde el canciller Marcelo Ebrard, luego de que por varios meses, prácticamente desde diciembre, estaba solicitando que se pusieran claras las reglas de cómo sería el proceso, bueno, pues finalmente ahora toma la ventaja, renuncia o anuncia su renuncia, que como lo mencionabas tú, se hará efectiva a partir del próximo lunes, y de esta manera es como se adelanta a los otros candidatos que mencionamos en esta información. Evidentemente esto generó ya reacciones. Por ejemplo, Ricardo Monreal, quien es el líder de Morena en el Senado, ya anunció que estaría presentando su renuncia el próximo lunes, luego de que pase este cónclave del Consejo Nacional de Morena a realizarse el próximo domingo. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, también ya adelantó que una vez que pase este cónclave del domingo, podría pues tomar alguna determinación, mientras que los precandidatos aspirantes a la candidatura por parte de los partidos aliados, me refiero en este caso a Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo y Manuel Velasco del Partido Verde, que han ido juntos acompañando el partido oficial Morena, pues ya tomaron también acciones. Por ejemplo, Manuel Velasco, el actualmente senador, ya presentó su carta para solicitar permiso a el Poder Legislativo y poder ausentarse del cargo en busca justamente de la candidatura, mientras que en el caso de Gerardo Fernández Noroña ya también aseguró o informó que estará haciendo lo mismo el día de mañana o en esta semana. De tal forma que, bueno, pues la renuncia del canciller Marcelo Ebrard vino ya a mover, a sacudir el ambiente político, y así es como se está recibiendo. Como veíamos en la pieza, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pues toma con buen ánimo la renuncia del canciller Marcelo Ebrard. Dice que está en su derecho, inclusive los otros candidatos o precandidatos aspirantes a la candidatura han visto también bien la renuncia de Marcelo Ebrard, y bueno, pues de esta manera es como se sacude. Ahora, no hay que perder de vista, Tatiana, que además esta renuncia se da en otro contexto. Hace algunos días, luego, de hecho, el lunes pasado, luego de que pasaron los comicios del Estado de México y de Coahuila, de los cuales estuvimos informando también aquí a través de la señal de Telesur, bueno, pues los partidos de oposición unidos en la Alianza Va por México anunciaron que irán juntos, son por lo menos 3 partidos políticos, el PRI, el PAN y el PRD, irán juntos en la candidatura rumbo a la presidencia del 2024, y de esta forma es que buscarán quitarle el poder al partido Morena. Así que, bueno, en este contexto es que se da justamente este anuncio. Hay que esperar, por supuesto, a ver qué se resuelve el domingo en este Consejo Nacional de Morena para ver exactamente cuál será el proceso para definir al candidato o candidata, pero por lo pronto lo que se maneja hasta ahora es que será a través de una encuesta para que la gente pueda opinar a ver a quién prefiere como candidato de Morena, y con base en las preferencias, bueno, pues que pueda definirse justamente a quién estará contendiendo rumbo a la presidencia del 2024. Pues así el panorama aquí en México tiene, por supuesto, estaremos muy pendientes de esta y la información que se vaya dando en torno al mismo tema. Temprano escenario político, pero sin duda muy, muy interesante. Gracias, Daniel. Vamos a analizarlo de inmediato. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, hasta mañana. Para ello nos acompaña Gustavo Rentería, es periodista, analista político mexicano, nos acompaña desde Ciudad de México. Gustavo, buenas noches, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, querida Tatiana, muy contento de poder entrar en contacto con tu muy amplio público. Muy buenas tardes, noches desde la Ciudad de México. Tiene razón nuestro corresponsal de Telesur aquí en mi país, de que hay estos movimientos después de que ha perdido el revolucionario institucional, después de casi 100 años, en su bastión más importante y en la entidad más adinerada, más populosa y la que más votos electorales aporta a las presidenciales. Andrés Manuel López Obrador, para ponerlo en contexto, para la gente que nos ve en todo nuestro América Latina lindo, ha ganado en menos de 5 años 23 gubernaturas de 32. Tiene la mayoría simple en el Senado de la República y en la Cámara de los Diputados. Controla prácticamente todos los congresos locales y, por si fuera poco, López Obrador es el líder de este movimiento. Le alcanza a López Obrador, Tatiana, amigos del auditorio, para que quien él decida que sea
el candidato o la candidata va a ganar. De ese tamaño es la fuerza hoy de Morena, porque ya parece un mero trámite en 51 semanas lo que pasa en las urnas. Está tan despistada, es tan microscópica, tan desorganizada la oposición, que lo que pase en los próximos meses con el anuncio oficial de quién es el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional y de la coalición Juntos Haremos Historia, se convierte desde mi punto de vista en el próximo presidente o presidenta de México. Bien lo ha dicho nuestro corresponsal, va a solicitar licencia, va a separarse del cargo el canciller, pero también viene en cascada el senador Velasco, el senador Monreal, seguramente la jefa de gobierno del Distrito Federal, Gerardo Fernández Noroña, y por si fuera poco, también se une a esta contienda, como todos sabemos, Adán Augusto López, que es el secretario de Gobernación, querida Tatiana. Sí, Gustavo, todo esto para evitar problemas entre la coalición y entre Morena, y teniendo en cuenta que para Morena a este nivel es inédito lo que va a suceder, debe haber absoluta seguridad y coincidencia entre todos los participantes, los candidatos y candidatas, en este caso la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, en cómo será la escogencia, para que luego todos en la misma manera cohesionados pues lo acompañen a quien decidan quién gane como candidato a la presidencia. Coincido contigo, es decir, tiene que dejar satisfecho al Movimiento de Regeneración Nacional, a los militantes de Morena, a los militantes del Verde Ecologista que van en coalición, a los militantes del PT, pero sobre todo a la sociedad en su conjunto. Votes por ellos o simpatices con ellos o no, tienen que dejar contento a todos. Pero yo insisto, se habla de un método de encuestas. El presidente dice que el pueblo va a decidir, pero hay que dejarlo bien claro. Hace 100 años no había un fenómeno como el que encabeza López Obrador. Es un movimiento social donde la realidad es que el presidente pues va a escoger quién es el más leal al movimiento, quién puede continuar con lo que él llama la cuarta transformación de la vida pública del país, quién es el que no va a traicionar los ideales, quién es el que no le va a dar la espalda al pueblo. Recordemos que venimos de casi 90 años de prianato. Juego con las palabras PRI, Revolucionario Institucional, y Acción Nacional, el prianato. Y la verdad es que el presidente es la antítesis de ese modelo neoliberal, y lo que él tiene que garantizar, quizás es la decisión más importante de su vida, quién se queda para encabezar. Hay un dato interesante, de estos personajes que ha nombrado nuestro corresponsal y tu servidor, hay una mujer, la jefa de gobierno del Distrito Federal, que encabeza todas y cada una de las encuestas hasta este momento, y algunos dicen, puede haber fracturas, se pueden ir a la oposición. Yo te puedo garantizar, Tatiana, lo apuesto aquí con el auditorio de Telesur, que nadie va a renunciar al movimiento que encabeza López Obrador y chantaje con la posibilidad de irse al otro lado del ring, querida colega. Que sea así, porque casos se han visto desde hace muy pocos años en nuestra América Latina, sin duda no en México, pero muy cercano a nuestra América Latina hemos visto ese tipo de casos de cómo se traicionó un proyecto político, incluso con varios años avanzado, al caso de Ecuador, por ejemplo, me refiero. Ahora, Gustavo, PRD, PRI y el PAN han dicho que van juntos. Entre el PRD y el PRI, hoy por hoy, ¿qué coincidencias habrán? Si es un anuncio por adelantado ante este nuevo escenario preelectoral, y al final irán con candidatos separados, ¿qué escenario prevés? Bueno, mira, todo indica, después de la derrota asombrosa, increíble del pasado domingo, el lunes se reunió Jesús Zambrano, Marco Cortés y Alito Moreno, que son los líderes, insisto, microscópicos, muy chiquitos, con poca emoción, para avisar que continuaban rumbo al proceso electoral de las próximas 51 o 52 semanas. El problema es que no tienen candidato. Hay una colega periodista, Tatiana, que se llama Lili Telles. Yo la respeto, fuimos compañeros en la televisión privada en México, pero
la única oferta que le conozco hasta este momento es que va a meter a la cárcel a Andrés Manuel López Obrador de llegar a Palacio Nacional. Es absurdo. Y el otro posible candidato es Santiago Krill Miranda, que fue al principio de este milenio, al principio de siglo, el secretario de Gobernación de Vicente Fox, un personaje que venía de la Coca-Cola, no estoy mintiendo, perdón por la marca, pero venía de la Coca-Cola, y muchos creímos que significaba el cambio, pero no, se quedó igualito que el PRI. Y entonces, con esta corta lista que te acabo de enumerar, que se reduce a 2 personajes, quieren sacar a un candidato que derrote un movimiento que hoy tiene 65-70% de popularidad en México, dependiendo de la encuesta que miremos. Sí van a continuar juntos, pero yo creo que difícilmente pueden ganarle al movimiento de López Obrador. Hay un tercer elemento, un partido que se llama Movimiento Ciudadano, se identifica con los colores naranja. Hoy tienen de 32 entidades, 2 estados muy importantes, Tatiana, Jalisco y el estado de Nuevo León, y por cierto ahí milita el joven del malogrado candidato asesinado en México, Luis Donaldo Colosio, y él podría ser el candidato, pero es tan grave la situación del PRI-PAN-PRD que podrían irse a un estrepitoso y vulgar tercer lugar si es que el joven Colosio va por el partido Movimiento Ciudadano también. Estaremos pendientes de ello porque no lo teníamos por ahora en nuestros radares, es por ahora pronto porque vemos que este es un escenario que apenas comienza en los próximos meses. Hay que estar también pendiente, poniéndole ojo a esta probablemente tercera o segunda vía, depende también de cómo se muevan el PRI, el PRD y el PAN. Muchísimas gracias, Gustavo, por ese análisis. Un placer, muy buenas noches. Tatiana, adiós. Un beso respetuoso, buenas tardes a su amplio público en toda América Latina. Gusto Muchas saludarlos. gracias, un abrazo, buenas noches. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Bolivia, por los delitos de incitación al racismo y ultraje a los símbolos nacionales, fue condenado a 2 años de cárcel el expresidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, una figura política de la extrema derecha golpista que entre sus acciones llamó trapo a la huipala y bestias humanas a los pueblos indígenas. Analizamos sus implicaciones. Al volver, estamos en Es Noticia. En Noticia Bolivia, luego de más de año y medio de proceso, la autoridad judicial condenó a 2 años de prisión al líder golpista Rómulo Calvo, acusado de incitación y difusión al racismo y discriminación, agravio además de ultraje a la huipala, un símbolo nacional del Estado plurinacional de Bolivia. Vamos a ver. El juez Alberto Moreira condenó este martes a 2 años de prisión al político derechista Rómulo Calvo, imputado por los delitos de incitación al racismo, discriminación y ultraje a los símbolos patrios. A esto, el diputado del partido MAS, Juan José Auregui, consideró el dictamen un tanto complaciente. Y pareciera que los que tienen en este momento favores por parte de la Administración de Justicia son los miembros de Creemos, son los miembros de oposición, porque solamente ellos tienen las posibilidades de tener este tipo de sentencias benévolas. Es una sentencia cariñosa, falta que le pongan dedicatoria más. El abogado boliviano Marcelo Aliaga confirmó que apelará la decisión del juez por el caso denominado huipala, bandera que representa a los pueblos originarios indígenas. La sentencia generó descontento entre las autoridades y sectores sociales de Santa Cruz, pues exigen ampliar la condena en al menos 6 años debido a su incitación al racismo y la discriminación. Así lo confirma Bolivia TV en su cuenta de redes sociales. A su vez, el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización informó que también apelará el dictamen judicial contra Calvo
para que se imponga una sentencia mayor por los actos de racismo que incurrieron en el año 2021 contra dirigentes indígenas. Al respecto, Ibar Villarroel Achá, director de la lucha contra el racismo y todas las formas de discriminación, lamentó la escasez de celeridad en la investigación y sanción al racismo en Bolivia. Donde lamentablemente, tengo que decirlo, lamentablemente tenemos mayores rezagos es en el ámbito penal. El agravio en cuestión ocurrió durante un acto protocolar en la plaza 24 de septiembre de 2021, donde intervendría el presidente David Choquehuanca, quien izó la huipala, pero poco después, un grupo de personas entre forcejeos la retiraron del mástil para quemarla y en su lugar izan la bandera con la flor de patujú. Al tiempo, Calvo llamó a sectores populares bestias humanas y calificó a la bandera de huipala como trapo. Un trapo no hace nada, un trapo no nos representa. Según el jurista, la autoridad jurisdiccional analizó las pruebas y dio sus conclusiones para emitir su sentencia. Sin embargo, aún falta la lectura íntegra del veredicto. Tras ello, las partes podrán presentar sus apelaciones. Allí los hechos, vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Hugo Siles, es analista político, nos acompaña desde Santa Cruz precisamente. Hugo, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Tatiana, un placer estar en Telesur. Muchas gracias. Primero preguntarte acerca de la sentencia que emite la justicia boliviana. 2 años de cárcel, 2 años de prisión por todo lo que hizo en los agravios a la huipala, a otros símbolos patrios, a las comunidades indígenas, y no solamente del año 2021, sino fue una figura, además que tuvo relevancia por parte de la extrema derecha durante el golpe de Estado. 2 años le ha dicho la justicia que es el tiempo que debe pagar en la cárcel. ¿Qué crees de este tiempo? Bueno, si bien la sentencia tiene alguna benevolencia, porque en la justicia boliviana 2 años de sentencia son excarcelables, quiere decir que el señor Rómulo Calvo no cumpliría esta pena de 2 años en la cárcel, sino en todo caso puede estar en su casa. Claro que esto ya lo inhabilita de por vida para cualquier ejercicio de un cargo público. Es un precedente, más allá de la benevolencia y de la sentencia, que en todo caso marca una polémica hoy en el sistema político boliviano, pero es un precedente porque el señor Rómulo Calvo, cuando fue presidente del Comité Cívico, tuvo varias intervenciones, principalmente referidas a discriminar a los sectores campesinos, indígenas, y obviamente sus declaraciones ya son conocidas y están en todos los medios, se filtraron en las redes, y esta sentencia, en todo caso, más que darle al señor Calvo un escarmiento en términos judiciales, creo que sienta un precedente histórico porque de alguna manera se constituye en una de las primeras sentencias con referencia a hechos flagrantes de discriminación, de racismo, pero por sobre todo, Tatiana, al ultraje de símbolos patrios. Es ahí donde el señor Rómulo Calvo tiene mayor concentración en cuanto a su culpa y lo que la justicia ha determinado, porque ha sido muy clara la acción y el comportamiento que tuvo este señor Calvo precisamente en ultrajar y en generar en ese momento, en un acto oficial de efeméride departamental en Santa Cruz, una expresión absolutamente rechazable hacia un símbolo patrio como es la huipala. Sobre él, cercanos miembros de la extrema derecha del país, Hugo, desde el año 2019, tiempo del golpe de Estado, las mujeres de Pollera ultrajadas, golpeadas. Esto es evidentemente acciones de odio. ¿Qué hacer entonces para que la justicia
se ponga al día desde el punto de vista normativo? ¿Tendrá que pasar, por ejemplo, a un proyecto de reforma dentro del Congreso? Mire, Tatiana, en Bolivia tenemos una normativa, la ley 045, pero muy avanzada en materia de lucha contra la discriminación, toda forma de racismo, y precisamente no se queda Bolivia por la normativa, por las leyes, tal vez por la aplicación ya en el sistema de justicia, es donde lamentablemente hay impunidad. Y sí, es cierto, desde el año 2019 a la fecha existen un sinnúmero de hechos de discriminación, de racismo, reproducidos por grupos de élite, principalmente de la derecha en Santa Cruz, que han tenido no solamente un comportamiento de expresiones, sino de acciones, en muchos casos, contra pueblos indígenas, contra población campesina, y eso lamentablemente en muchos casos no ha habido la denuncia, no han podido proceder como corresponde en la denuncia ante la justicia, y estos hechos han quedado en la impunidad. Por eso decía que este hecho de una sentencia que ya se reproduce sobre el señor Calvo, más allá de lo insuficiente que puede ser la sentencia de 2 años, sienta un precedente porque se trata de un expresidente del Comité Cívico muy relacionado y directamente vinculado a los grupos de extremismo y de derecha en Santa Cruz, que han tenido un comportamiento permanente de conflictividad y de búsqueda de desestabilización al gobierno del presidente Luis Arce, y en ese afán han utilizado estas formas de racismo y de discriminación, de ultraje a los símbolos patrios. Que deben erradicarse todo tipo de racismo, de discriminación y de xenofobia, todo tipo en el Estado Plurinacional de Bolivia y en cualquier parte del mundo. Hugo, gracias por tu análisis. Buenas noches. Gracias, Tatiana, por la oportunidad. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Hasta mañana. Sigan con nosotros.